interesante. Tenemos a Manuel Fuentes, presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, región de Puerto Rico, un amigo de esta casa de muchos años. Manuel, buenos días. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Juan Carlos, ¿verdad? Y a ustedes, gracias por esta oportunidad que nos brindan de poder dirigirnos a través de esta tan potente emisora. Y agradecemos, ¿verdad?, que podamos estar aquí con ustedes y compartir sobre un tema que es sumamente importante para nosotros como pueblo cristiano en Puerto Rico, y de eso venimos a hablar, y gracias por abrirnos las puertas de la emisora para poder nosotros así expresarnos. Esta es la casa de ustedes y, ¿verdad?, estas puertas siempre van a estar abiertas para ustedes. Gracias. Vino con alguien más en esta mañana que lo acompaña. Sí, me acompaña el hermano Jorge Josado, él es museógrafo. Él es el que ha estado al frente ayudándonos en cómo diseñar en sí el museo. Y nos acompaña hoy, y él es miembro de una de nuestras iglesias. Un saludito, Jorge, en el micrófono. Salúdalos. Bueno, primeramente que Dios les bendiga a todos. Pégate un poquito más al micrófono. ¿Cómo no? Dios les bendiga a todos. Yo llevo muchos años en esto. Incluso estoy jubilado ya. Okay. Hace 11 años. Pero mi labor es estudiar el espacio y darle orden a lo que se quiere exhibir. Okay. Una vez seleccionado lo que se va a exhibir, entonces mi trabajo es la distribución del espacio, cómo va a estar dispuesto todo. Y trabajamos, esto es un trabajo en conjunto, porque trabajo también hasta ahora con una artista gráfica, se llama Nina Roque. Y ella pues ha estado trabajando conmigo, y estamos estableciendo, de acuerdo también al otro equipo que hace el guión, cómo se va dirigiendo todo el organigrama del museo. Desde que uno entra hasta que uno sale. Es correcto. Manuel, explícanos de qué trata el Museo y Centro Investigativo del Pentecostalismo. Bueno, como ustedes sabrán, la Iglesia de Dios Pentecostal llegó a Puerto Rico, comenzó en el 1916. Son 105 años de historia. Wow. Entonces, en 105 años de historia, ustedes se podrán imaginar cuántos libros se pueden escribir, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es hacer una recopilación de datos generales importantes. Y a la vez lo abrimos eso para que nuevos investigadores que quieran estudiar la historia del pentecostalismo en Puerto Rico tengan ahí una referencia donde puedan acudir para buscar la información. El museo está diseñado de tal manera que comienza narrando cómo fue aquellos comienzos en el 1916, que en medio de la pobreza, en medio de todas las situaciones económicas que todos sabemos que había en aquel momento, que ninguno de nosotros habíamos nacido, ni nuestros padres, pero que de ahí surge esta iglesia. Es la primera iglesia autóctona de Puerto Rico, ¿verdad? Es la Iglesia de Dios Pentecostal, es decir, que nació aquí, y de aquí hemos incursionado en más de 60 países a través del mundo con el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y hemos cubierto muchos países con el mensaje. Y en Puerto Rico, pues nosotros entendimos, teníamos documentos importantes, pero que no teníamos cómo acomodarlos y cómo darles la mejor presentación. Y eso entonces acudimos, mi esposa, que no vino hoy, Raquel, que le agradezco, ella ha estado al frente de ayudarnos en esto, ella coordinó los recursos necesarios y Dios los ha puesto ahí a la mano para ayudarnos en este proceso. El hermano Jorge, la hermana Nina Roque, el hermano Neftalí de la imprenta Llorens, el hermano Joel Padró, que es un ebanista. Bueno, tenemos muchísimas personas que nos han dado la mano para que esto sea una realidad. En el mismo vamos a tener diferentes salas, algunas hay exposición del origen de Pentecostés, luego vamos a tener una sala de lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal, tendremos una sala donde van a estar los nombres de los presidentes que han pasado dirigiendo la iglesia a nivel regional y a nivel internacional. También tenemos una sala donde nos vamos a hablar un poquito acerca de nuestras asambleas, qué ocurrió en esas asambleas históricas que han marcado lo que es la iglesia del Señor en el día de hoy. E igualmente vamos a tener entonces también algo de misiones. Recuerda, la Iglesia de Dios Pentecostal comienza a hacer misiones rápidamente que se estableció. Increíble. Desde 1917 ya estaban haciendo misiones. Los primeros convertidos salieron a otros países. Un año después ya estaban saliendo del país. Sí, porque... Tengo la curiosidad, en el camino de compilar todo esto,
algún dato, algo que de repente dijeran, wow, jamás pensamos que esto fue así? Sí, que sí. se sorprendieron. Sí, porque realmente, mira lo que pasa. ¿Cómo qué cosa? Sí, ok. Nosotros hace años que hay un historiador de la iglesia Ajá. que se llama David Ramos Torres. Él fue un pastor prominente en nuestra iglesia, fue miembro del Ejecutivo por muchos años, ocupando diferentes posiciones, desde secretario hasta vicepresidente, y luego a él se designa como el historiador de la iglesia. Él escribió un libro sobre los orígenes de la iglesia y cómo la iglesia ha ido creciendo y avanzando a través del mundo. Ahí nos hemos encontrado con datos que realmente uno, pues a veces, ni se lo imagina. Aquellos primeros que llegaron, hermano Juan Lugo, cuando llegó aquí a Puerto Rico, fue a Hawái, un jíbaro de Yauco. Él va a Hawái y allá es entonces que conoce al Señor y viene de Hawái a Puerto Rico a traer el mensaje. Él emigró con su familia, su mamá emigra con ellos allá a Hawái, a los campos, de piña. Y entonces allí él va a hacer, allí conoce al Señor. Dios se les revela que venga a Puerto Rico y llega y comienza en Ponce. Y ahí comenzamos y tenemos la primera capilla pentecostal en Ponce. Allí es el primer pueblo donde se establece una iglesia. Sí, pero la primera iglesia se establece allí en Ponce en el 1900. Está allí todavía, la capillita. Y el nombre de iglesia pentecostal se le puso desde el día 1, o sea, desde el principio. No, después ellos estaban buscando qué nombre ponerle. Los pioneros de Pentecostés. Entonces empezaron ahí a ver qué nombre le iban a poner, y entonces yo digo, realmente tuvieron visión, porque estamos hablando no de ahora, que nosotros tenemos ahora los medios de comunicación, la preparación. ¿sí? Ciertamente el hermano Juan Lugo viene de una tradición del avivamiento que hubo en la calle Azusa, en California. Entonces él estudió en una academia que ellos tenían, y entonces de ahí es que surge y el Señor se le revela, y de ahí entonces que venga a Puerto Rico. Y viene acá a Puerto Rico y se va allí. Y de ahí comienza la Iglesia de Dios Pentecostal con este nombre. En el 1930 y pico es que le ponen el nombre. Y entonces de ahí para acá, primero era Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada, porque estaba limitado únicamente a Puerto Rico. Pero cuando nos abrimos a otros países que ya había misiones, pero entonces se le da una estructura mucho más organizada y se le llama Iglesia de Dios Pentecostal MI. De ahí que venimos los MI, Movimiento Internacional. ¿Entiendes? Porque ¿Cuántos son ahora mismo? Porque donde quiera que uno va, en una Puerto Rico esquina hay una iglesia. 566 iglesias. 566. En Puerto Rico. Pero hemos avanzado muchísimo en otros países. En países como Nicaragua, en medio de la opresión que hay allí, hay casi 600 iglesias. ¡Wow! En Honduras, casi 500. En Venezuela, casi 500. Ha crecido el evangelio de una forma increíble en la iglesia. Y aquí en Puerto Rico, como tú vas, mira, a veces yo corro, yo que conozco toda la isla de Puerto Rico, porque yo en mi posición como presidente, que de hecho termino ahora, ya termino mis 8 años como presidente de la iglesia, ya finalizo mis funciones, el reglamento establece que son 4 términos de 2 años. Okay. Y ya yo los cumplo, ¿verdad? Ya comencé en el 2013 y termino ahora en el 21. Oye, lo quieren mucho. Sí. Fíjate, 4 términos cada 2 años. Volvemos los presidentes. Ahí terminamos, estamos terminando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno camina por toda la isla va a ver las iglesias de Dios Pentecostal donde quiera. Y a veces están más tan cerca de la otra que yo digo, está bien, pero los que la originaron. Preciosas, bien, tengo que resaltar que son preciosas, organizadas. Las veces que he estado, el cariño se nota con que tratan a uno, así que qué bueno que siguen expandiéndose. Gracias. Pues del museo, ¿qué les digo? Nosotros vimos que hacía falta eso, ¿ves? Entonces ahí tenemos más de artículos de colección de algunos de ellos, como presidentes que impactaron esta iglesia, el hermano Pedro Juan Alvarado, que no era ninguna persona preparada, y Dios lo llamó y fue presidente por 20 y pico de años, en aquel tiempo. Estoy hablando, en aquel tiempo hasta el 60 y pico, después un hermano como Eleuterio Feliciano, no sé si el hermano Tellín. Sí. El hermano Tellín fue una figura que bien pensante y trajo muchas innovaciones a la iglesia, proyectos nuevos, y así hemos seguido. Yo soy el número 11. Hay 10 que vinieron antes que yo. Muchos ya han partido con el Señor. Quedan 2 antes que yo vivo, y yo soy el que estoy ahora, que estamos ahí. Cuando vamos al museo, vamos a ver fotos de esos protagonistas. Sí, va a haber fotos. Ahí vamos, porque
los museos originalmente, cuando se empezaron a crear, se les llamaba gabinetes de curiosidades, que era donde la gente acumulaba muchas cosas y las ponía, obras de arte, pero sin orden. Luego se va estableciendo que debe haber un orden en los museos, y es lo que vemos hoy día en cada país que vamos. Y el museo, en estos momentos, el que estamos abriendo el sábado, es como un bocadillo para que las personas vean un poco de la historia y se interesen en investigar, porque tenemos una sala con libros y estudios que se han hecho para que las personas puedan ir y ampliar el conocimiento, porque hemos tenido visitas del exterior, han venido delegaciones a estudiar. A estudiar la historia. A investigar. O sea que si yo voy al museo, tengo oportunidad de algún libro particular, sentarme a leerlo. Seguro que sí. Y allí también vamos a tener un centro investigativo, por eso le llamamos museo y centro investigativo. Porque como va tanta gente, muchos estudiantes universitarios a hacer trabajo de investigación, quisimos abrirlo para aportar algo a la sociedad y que pudiéramos hacerlo de esa manera. Jorge, habla de los artículos que vamos a tener también. Cuando nosotros empezamos, empezó como Instituto Bíblico MISPA. La universidad. Sí. Y ahora somos universidad. Pero los primeros en el 17 eran panfletos que se traducían al español, y esos hay de esos libros hay allí. De los originales. De los originales. Van a estar allí. Sí, van a estar en español. Estuvieron también el Colegio Bíblico Pentecostal de Puerto Rico. Ese es el de nosotros es el Colegio Pentecostal MISPA. El Colegio Bíblico Pentecostal es la Mission Board. Es de la Mission Board. Sí, nosotros somos el se llama Colegio Bíblico Pentecostal. Okay. El de nosotros, como dice el hermano Jorge, en el 1937 se abrió el primer instituto de enseñanza teológica de pentecostalismo. Fue con nosotros en el 1937. Entonces, siempre se llamaba MISPA. Antes se llamaba Instituto Bíblico MISPA. Después se llamó Colegio CEPRI. Después se llamó Colegio Pentecostal MISPA. Y entonces, cuando ya pudimos dar los grados de bachillerato y maestría, se llama Universidad Pentecostal MISPA. ¡Qué bien! Ha ido evolucionando el nombre en la medida que hemos ido creciendo y incursionando. ¿Verdad? Sí, en Caimito. Estamos, y ahí mismo está el museo. El museo está ahí mismo. Juan Carlos, mira, está en la 199. En la 199, lo que llama la Avenida de las Cumbres, en lo que es la Universidad Pentecostal MISPA, allí estamos. Estamos en el edificio original. El primer edificio, que era la biblioteca antes. Ese edificio era la primera biblioteca que tenía MISPA, y ahí se convirtió. Ahí es que se inaugura este sábado el museo. Ahí es que lo vamos a inaugurar el sábado. Tenemos este problema con la cuestión ahora del repunte con el COVID. Con el repunte del COVID, que nosotros ahora pues lo que estamos más bien es promocionando que va a estar abierto, porque sabemos que no podemos abrirlo para todo el mundo el sábado, pero que pueden hacer cita y los jueves va a estar abierto siempre, y alguna otra persona que interese ir en cualquier otro día se comunica con las oficinas de la Universidad Pentecostal MISPA, que es el 720-4476, 720-4476, y ahí pueden llamar para coordinar alguna cita con la hermana que va a estar a cargo, que es la hermana Celia Galarza, que es la que va a estar a cargo del museo como ha estado hasta ahora. Y en este mundo virtual, ¿hay algo que se pueda ver o algún adelantito en algún webpage o Facebook o algo así? Estamos trabajando en eso. Bien. Próximamente estaremos abriendo una página en Todavía no Facebook. Estamos en eso. Te pregunto, esta pregunta no quiero que se convierta en una pregunta difícil, para nada. Porque es el Museo del Pentecostalismo en Puerto Rico. Sí. Nuestros hermanos en Cristo de la Mission Board de las Asambleas de Dios, ¿originalmente salieron de la Iglesia de Dios Pentecostal MI? Es una pregunta para el récord. Pero cuando el hermano Juan Lugo vino a Puerto Rico, él era de las Asambleas de Dios. De las Asambleas de Dios. Ok. Sí, no era Iglesia de Dios Pentecostal. Ese nombre surge en Puerto Rico. Después ahí surge una situación de él con las Asambleas de Dios. A nivel de Estados Unidos. De Estados Unidos. Okay. Entonces, Puerto Rico se convierte en una iglesia separada de allá. Muy bien. Y entonces se convierte en una iglesia. Pero siempre tenemos buenas relaciones. ¿Tú has visto la relación mía con nuestro hermano, compañero y amigo, que es mi amigo? Totalmente. De ahí está la frappe. Seguro que sí, de la COPE. Y somos amigos. Claro. Y entonces, y el hermano Richard López, que es el presidente de la Iglesia de Dios Mission Board, que ahora es el presidente de la frappe, que yo terminé y ahora es él, ¿verdad? Ajá, entonces, hay una relación
estrecha, muy buena, entre Súper. todos los miembros de los concilios en Puerto Rico, porque somos una familia, somos una familia y todos aportamos al desarrollo del evangelio en Puerto Rico. Que el Señor, la importancia aquí es que las almas se salven. Que las almas se salven, porque esa siempre ha sido la misión de la iglesia, ganar almas para Cristo. No es para la iglesia, es para Cristo. Y claro está, pues tenemos que proveerle alguna iglesia donde puedan ir para que crezcan en el Señor. El museo muestra la parte cuando ustedes incorporan las comunicaciones, la radio y la televisión. Es correcto. Sí. También tenemos una sala Muy para bien. ellos. Hay una sala. Hay la sala de las comunicaciones. Está el origen de la radio, del 96.9, Sí. perdona que use la sigla, Imagínate. y entonces, y el canal 46, bien, Correcto. y también del periódico El Evangelista Pentecostal. Ese fue el ¿Hay primer periódico? periódico. ¿Lo hubo o todavía está? Todavía está. Porque primero empezó. Eso, Yo no como sabía eso, se Fernando. llamaba No primero tenía idea, Buenas no tenía Nuevas. Buenas Nuevas se llamaba. Cuando ellos lo originaron para allá. de tantos años atrás y ha permanecido, va a haber una sala donde van a estar los medios de comunicación. Y ¿Y una cuántas vez salas hay? ¿Tienen? Son 4 salas. Cuatro salas. Cuatro salas Ok. pequeñas. Pequeñas. Ok. Hemos tratado de acumular tanta historia en poco espacio. Ajá. Pero es porque hasta ahora mismo es con lo que contamos. Claro, Pero el museo sí tiene que seguir creciendo, claro. tiene que seguirse estudiando. Es correcto. Tiene que revisarse lo que está todavía, muchas áreas falta por investigar. Sí. Y las personas que vayan a investigar pues pueden aportar su investigación para añadir también a la historia. Qué bueno. ¿Cuántos pentecostales hay en Puerto Rico? Bueno, nosotros calculamos lo que es la FRAPE. La FRAPE agrupa más de 20 concilios, ¿verdad? Entonces, entre todos hay más de 200,000 miembros. Más de 200,000. Todos. Entre todos. La Iglesia Pentecostal, nosotros tenemos 55,000 miembros. Que es un montón. Sí, 55,000. Que es el concilio más grande en Puerto Rico. Es el concilio más grande porque imagínate, llevamos tantos años de presencia, como ella dice, tú vas a cualquier campo mismo. remoto, en las ciudades grandes, Así mismo. en sitios bien estratégicos, pero te vas por allá a barrios que yo he ido, Don Alonso de Utuado, Ajá. te vas por allá en Maricá o Las Marías, pueblos distantes de la montaña, allí tenemos iglesias, En la Lares, María, ¿tú sabes lo que es eso? en todos los pueblos de Puerto Rico, nosotros tenemos iglesias en todos los 78 municipios. Y ahí desde las bien pequeñitas Así, y También catedrales grande. grandes. De todos los tamaños, de todo, dependiendo de los recursos de cada congregación que En los hay. Bonito hay una enorme, Sí, bien grande. Sí, estamos ahí, estamos ubicados en eso. Sí, ujú. Qué bueno. Pues mira, los quiero felicitar, ¿verdad? Porque siendo un movimiento que ha impactado tanto la evangelización en Puerto Rico, o sea, el movimiento pentecostal, que inclusive las hoy llamadas iglesias de restauración, iglesias con una visión, vamos a decir, más alejada del dogma original de la iglesia pentecostal, salieron de la iglesia Tiene su pentecostal. raíz ahí. Tienen sus raíces Claro. ahí, o sea, Así son mismo. gente que conoció el evangelio ahí. Así mismo. Digo, yo no quiero, ¿verdad? No, es la verdad. Los callos a nadie. Es la verdad. Yo no me puedo decir, pero si ustedes lo dicen. Sí. No, yo me atrevo a mencionar varios nombres, Qué ¿verdad? De lindo. los que conocemos Qué de lindo. iglesias hoy que salieron del movimiento pentecostal. Claro. Y por eso yo a nivel personal siempre lo he dicho. A mis hermanos pentecostales usan un epíteto que para mí es una falta de respeto. ¿Verdad? Y es llamarle en algunos casos o rajatabla, Ajá. ¿verdad? El término RT, Sí. pero particularmente legalistas. Y cuando hablan de legalistas es una referencia al movimiento pentecostal o a una iglesia pentecostal. Sí. Quien dice esa palabra conoció a Cristo en una iglesia pentecostal, la gran mayoría. Entonces, ¿cómo tú ahora degradas y tratas con desprecio porque sientes una superioridad espiritual cuando tu experiencia transformadora con Jesucristo Fue en esa. fue en una iglesia Así mismo. pentecostal? Eso es así, es verdad, esa es la realidad. Lo dije yo, Manuel. Seguro, gracias por decirlo, yo no me atreví a decirlo, pero tú lo dices, lo acepto. No, y con el cariño y la deferencia que tratan, yo tengo que decir, verdad, no soy del movimiento pentecostal, pero soy invitada. Igual mi hermano, Yeyito, que yo sé que se ha puesto con relajos por allá con mucho. Todas nuestras Lo actividades. sé, también. me ha dicho, me atreví a hacer esto. Y sé que lo quieren mucho, gracias por eso. Y nos sentimos tan amados y tan queridos, tan valorados, porque yo creo que no hay divisiones. Después, Seguro. como usted dice, estamos ganando
almas para Cristo, y eso es lo que debe importar. Seguro que sí. Eso es lo que debe Tremendo. importar. Lo felicito por Pues, este pues, tremendo gracias, esfuerzo pues, y por gracias. darle al país esta parte, ¿verdad? Porque Seguro que sí. yo creo que las nuevas generaciones necesitan saber las raíces del evangelismo en Puerto Rico, de la evangelización, y el movimiento pentecostal ha dejado una marca y sigue dejando una marca indeleble en la historia de esto ser un pueblo cristiano como es, ¿verdad? Puerto Rico. Puerto Rico, seguro. Así que gracias, pues ya sabe toda la audiencia en esta mañana, el Museo y Centro Investigativo de Pentecostalismo ya va a estar abierto al público desde el próximo sábado en adelante, por cita previa con el 720-4476. Allí pueden ir y ver lo que Dios ha hecho, porque el que lo hace, la obra es el Señor. Así es. Sin la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Los seres humanos simplemente somos instrumentos que Dios usa, que si yo no me pongo las manos de Dios, pues Dios usa otro, porque la obra de Dios tiene que seguir hacia adelante, no depende de los hombres, la obra es de Dios. Y así que nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios y damos gloria a Dios porque Dios nos ha bendecido y seguimos hacia adelante. Y les invitamos para que sean parte. Juan Carlos, si quieren ir por allí, pueden ir. Vamos. ¿Cómo no? Gracias. Vamos Vamos a tener allá, de 10 a 12, de 10 a 12 de la mañana. Lo que vamos a hacer, vamos a tener una actividad afuera en una carpa para todos los que vayan, abierta al público. Va a ser abierta, pues no estamos encerrados. Y cuando vayamos vamos a entrar en grupos de 10 personas nada más. Okay. Y ese grupo va al frente con un guía. Y una vez ese grupo va un poquito más adelante, entra el otro grupo con 10 Qué personas bueno. más. Lo vamos a hacer en grupos de 10 personas. Vamos a transmitir en la sala de comunicaciones. Va a estar también un video corto, donde da la introducción de lo que van a ver en el museo. Qué Excelente. Chévere. lindo. Vamos para allá. Felicidades. Gracias Mili, gracias por invitarnos. Gracias. Saludos y que la paz del Señor sea con todos Amén, ustedes y con cada uno de amén. nuestra audiencia en la mañana de hoy. Que Dios me lo Amén. bendiga. Amén. Igualmente. Qué chévere. Por ahí viene el pastor Alex de Castro.